Shalom, mis amados, que la gracia de Dios esté con ustedes y con los suyos en este día. Que Dios le bendiga grandemente, te dé paz y que sobre todo te ayude a vivir la voluntad de Dios, porque está escrito en Primera de Pedro 1:16, el Señor dice: sean santos porque yo soy santo. ¿A qué nos llama el Señor? A la santidad. Sé que en este tiempo es muy difícil, porque tú recibirás ataques si dice cómo estás viviendo para Cristo. Te van a burlar, te van a perseguir, te van a atacar. Pero allá ellos que quieren vivir su vida como las cosas del mundo, porque creen que nunca el Señor lo va a juzgar. Pero el Señor nos está mandando a vivir en santidad, a vivir las cosas como a Él le agradan, porque todo está escrito, todo pecado que nosotros cometemos. Así que este año no empieces desde la mañana a vivir para el mundo. Acércate al Señor, recibe un año de gracias del Señor pidiéndole santidad. La persona que me acompaña en el día de hoy es una persona que para mí es valiosa, es una persona de Dios, y quiero compartirle esta pequeña línea que lo hice en honor a él. Mi gente, el camino de Dios está diseñado básicamente para las personas que son valientes, y él ha decidido de manera especial, hace ya de un prolongado tiempo, ser uno más de eso. Con su válido esfuerzo y lealtad, él ha querido ser uno más de esos valientes. Vestido con armadura celestial, camina sin temor por todas las calles, no solamente de mi comunidad, esquivando con su oración los afanes y las balas locas que buscan hacerle daño, apoyándose en la maldad, ya sea ante las pruebas y los desafíos que en su vida nunca se cansan de llegar. Su nivel de fe ha sido y será su mejor y mayor caudal. Como Martín, no Lutero, pero mucho menos Martin Luther King. Su nombre no lo quiero comparar, pero el valor de su corazón, sin ser eterno, es digno de emular. Un guerrero de espíritu, y ante los ojos de Dios, para él es un ser muy especial. Mi hermano, con ustedes, Martín. Martín, un placer. Placer, Dios te bendiga. placer. Dios te bendiga más. Gracias por aceptar la invitación, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias al Señor. ¿Cómo te sientes? Contento, agradecido por la invitación que me has hecho para compartir ideas, compartir pensamientos y compartir de la palabra de Dios, que para mí es mi deleite, para mí es bien importante hablar de la palabra y además de eso compartirla con todo el público presente. Las buenas nuevas. Las buenas, Isaías lo llamó las buenas nuevas de salvación. Sí. Así llamó Isaías al Señor Jesucristo. ¿Qué tiempo tienes ya en los caminos de Dios? Ya de manera formal. Tenemos unos 8 años aproximadamente en los caminos de Dios. Muchas pruebas, mucha lucha, muchas dificultades, pero por su gracia aquí estamos. Seguimos intactos, firmes. Para su gloria, así seguimos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Agradecerte nuevamente la oportunidad que me brinda de aceptar la invitación, y vamos a empezar ya de manera formal. Amén, amén. Vamos a hacer una pequeña dinámica donde yo te hago una serie de preguntas y tú me vas a responder de acuerdo a tu parecer, tu punto de vista. Amén, amén. Ok. Mi hermano, desde un aspecto bien particular y partiendo obviamente desde tu propia óptica, ¿cómo tú ves la sociedad actualmente? ¿Y cómo tú vislumbras cómo puede estar constituido el futuro de las próximas generaciones en base a lo que tú has venido viendo por doquier en estos tiempos, al día de hoy? Bueno, para mí en estos tiempos estamos viviendo la era de la tecnología, ¿verdad? Sí. Mucha tecnología, muchas redes sociales, mucha información. Tenemos acceso a muchísimas cosas por medio al internet, ¿verdad? Sí. Que es el pan de cada día, las redes sociales, los celulares, la tecnología.
Pero dada esa circunstancia, también podemos ver mucha gente vacía, mucha gente con falta de identidad, mucha gente con falta de Dios. ¿Por qué? Porque las redes sociales, redes significa trampa. Es una trampa si no la sabemos usar, porque sabiéndola usar es una gran bendición, ¿verdad? Pero vamos a ver qué uso le estamos dando, principalmente a las redes sociales, principalmente a este aparatico, ¿verdad? Tan pequeño, pero que no ocupa tanto tiempo. Sobre todo la juventud. Toda la juventud. Y le digo que dependiendo del uso que le demos, porque podemos decir que un cuchillo en mano de un chef es una bendición, Sí. pero un cuchillo en mano de un ladrón, ¿verdad? ¿Cuánto peligro corremos? Sí, es un riesgo eminente. Es un riesgo inminente un cuchillo en mano de un ladrón. Entonces, para las futuras generaciones, esperamos que sea el Señor metiendo su mano. Dice la palabra de Dios que los tiempos vendrán de mal en peor. Y estamos viviendo un tiempo donde una persona con un negocio formal fácil gana más que un ingeniero. Donde una persona haciendo video, haciendo un TikToker, gana más que aquí en este país por lo menos, puede ganar más que cualquier profesional, que cualquier arquitecto, que cualquier persona que se pasó su vida entera estudiando. Y eso da mucho pesar, da mucho que pensar eso para este país. O sea, tenemos para este tiempo muchas cuentas bancarias con muchos cerebros vacíos. Muy buena, muy buena, muy buena. Estuvo buena esa. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, se enfatiza sobre el tema del diezmo como una ley un tanto rígida. Es decir, un poco radical. Es un tema que crea de una manera directa mucha controversia. No solamente a los que se encaminan por el camino de Dios y a los que no son también tan conversos. Ahora bien, consciente de que el Nuevo Testamento no lo prohíbe como tal, más hace todo lo contrario. Se hace hincapié en dar por gracia y con generosidad desde el corazón. Mi pregunta es la siguiente, Martín. ¿Tú entiendes que es una forma de chantaje mediático, si se quiere, el hecho de solicitar el diezmo en las iglesias con el alegato de que solo así se puede adquirir un mayor nivel de fe entre los miembros que pertenecen a esa iglesia, que la componen básicamente? ¿Y por qué se tiene que precisar en darle un porcentaje específico o un porcentaje fijo de un 10% de los ingresos que cada persona adquiere? Sí, mira, el tema del diezmo es un tema muy controversial, muy cuestionado, y es un tema que es tan complicado. Y te digo por qué, por todos los intereses que conlleva. Cuando uno habla del diezmo, que el diezmo no, eso afecta a una parte, y cuando tú hablas del diezmo, que el diezmo sí, pero todo depende el uso que se le dé. Pero cuando tú haces énfasis en los intereses, ¿te refieres a intereses de quiénes? A intereses... ¿Directiva de iglesia o tercero? Sí, directivas de iglesias que muchas veces lo quieren imponer como nivel de fe. Bueno, según el nivel de fe, así tú das. No, Dios no compra tu fe. Es bueno Dios no compra tu fe. Ni Dios tiene eso como una ley. Si era una ley para aquel tiempo, y eso era para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué dice el Señor? Que usted dé como usted dispuso en su corazón. Aquello que el Señor no ha dado tanto, como ha sido en particular a mí, yo entiendo que es necesario que yo de eso pueda dar, y no tanto en lo material, sino también la paz que el Señor me ha dado no se compra con dinero. Claro. ¿Verdad? La salud que ha dado, me ha dado familia, me ha dado estabilidad. Y si comienzo a enumerar todas las cosas que el Señor ha hecho y me ha dado, no terminamos, como dice el Salmo 103, que David dijo que si comenzamos a enumerar los beneficios
del Señor serían innumerables. A través de lo que uno hace por el diezmo. Así ha sido. No tanto por el diezmo, porque el diezmo, como ya te dije, era una ley, pero en aquel tiempo, ahora no. Ahora el Señor lo que dice es que Él ama al dador alegre. Exacto. Okay. Ahora, cuando te lo quieren imponer o te lo quieren... De que un 10% fijo. De que un 10% fijo. No, no, de como usted propone en su corazón. Muchas veces te lo quieren pintar que es parte de la salvación. O sea, y no es así. El diezmo no tiene que ver con eso. Pero sí es necesario, porque cómo construimos los templos, ¿verdad? Claro. Cómo damos comida, cómo cuando se usa, cómo le damos a los enfermos, ¿verdad? Que el Señor mandó a que le dieran a los enfermos, a que le dieran a los pobres. ¿Cómo lo hacemos eso? Si no es a través de nuestros aportes en la iglesia, no hay forma de que eso suceda. Pero Dios no necesita tu dinero, Dios necesita primeramente tu corazón. Y después que tú tengas un corazón para Dios, entonces, no el 10%, no, vas a dar más de un 10%. Cuando digo del diezmo, me refiero al diezmo y las ofrendas. En todo lo que eso conlleva. ¿Ustedes me entienden? Continúa. Sí, y Dios no se le impone a nadie. Dios no se impone, Dios se revela. Ok. Dios se revela ¿cómo? A través de su palabra. Y es bueno entender esto, es bueno entender que tenemos un Dios, que Dios es amor. Y Dios, un Dios misericordioso, no es un Dios imponente. Mira que Dios no va donde se necesita, porque todos necesitamos a Dios. Claro. Dios no va donde se le necesita. Dios va donde se le busca, donde se le proclama. Si ustedes ven en aquellos tiempos, cada vez que Dios iba a hacer un milagro, Dios le preguntaba, ¿tú quieres ser sano? Es si tú quieres. Dios no se le impone a nadie, ven, tú me vas a servir obligado. No, si tú quieres. Por eso hay un libre albedrío en el hombre. ¿Qué opinión te merece de aquellos que dicen que Dios es amor y fuego consumidor? Y tienes razón, porque es bíblico. Pero a quien Él quiera consumir, allá Él, porque Él hace como Él quiera, Él es soberano. Y si Él toma la decisión de consumir a cualquiera, pero no está en mi potestad, está en la potestad de Él. Yo digo, bueno, mira, Dios es amor, Cristo te ama. Yo no mando a nadie al infierno porque yo no soy cónsul del infierno. A nadie yo mando al infierno. Sí le puedo decir, mira, Dios es amor, Dios te ama, Cristo te ama. Y no tanto que se lo digo, sino que se lo demuestro en mi cotidiana vida, en mi diario vivir, porque el evangelio no es de palabras, sino de hechos. Este evangelio dice la palabra que será predicado por testimonio. Ok. ¿Entiendes tú que la mala interpretación que se le ha venido dando, que se le ha podido dar a este tema, como bien tú señalas, que es muy controversial, el del diezmo y las ofrendas, por un gran porcentaje de la población, converso o no converso, es lo que ha hecho que la credibilidad del diezmo se ponga en tela de juicio con el pasar de los años? Sí, mira, el diezmo en verdad ha perdido mucha credibilidad porque hay ciertos sitios donde tú vas que se le hace demasiado hincapié a esto. Todos los estudios, Gina, sacan a Jesús. A un segundo plano lo ponen. Espérate, quédate ahí. Sí. Y ponen el diezmo. Y hacen demasiado hincapié y todos lo giran alrededor del dinero. Entonces tú dices, pero ven acá. Pero del mundo vengo yo con 1000 deudas, del mundo vengo yo con 1000 problemas, del mundo entonces vengo a la iglesia y también aquí es dinero por toda parte. Y eso ha ahuyentado a mucha gente que... A muchas personas que quieren llegar a los caminos de Dios. Este hincapié tanto en el dinero, esta avaricia que hay ahora metida en el pueblo de Dios, esta codicia donde todo es dinero, sí, donde todo es, yo cobro tanto por predicar, donde todo es, mira, yo no te hablo de tal y tal cosa para poder conseguir ofrendas. Sí. Y muchos predicadores y muchos pastores han torcido la palabra por dinero. Esto ha sido un mal, y lo dice la Biblia, que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y muchos nos hemos enamorado de ese papelito.
Y ese papelito a muchos lo puede llevar al fracaso, lo puede llevar al infierno. Wow, wow. Es un tema que es digno de evaluar. Por eso quise tomarlo en agenda, en esa pregunta. Porque trae muchos dimes directos, mucha controversia. Y yo quería saber tu parecer, ya que tú eres una persona que tiene base para abordar el tema por el tiempo que tú tienes ya descollando en estos caminos de Dios. Ahora bien, hay quienes dicen que más de un, set- hay quienes dicen que más del 70% de la juventud de hoy no saben guardar respeto, eh, no saben guardar respeto alguno por el pasado. Y me explico, Martín, que tienen una falta de conexión con las tradiciones que se hacían antes y con los procesos que dieron origen a hechos y sucesos sociales que generaron cambios importantes en la sociedad como tal. Sí, mira, la juventud se ha perdido mucho en lo histórico. ¿Por qué? Ya los libros de historia no existen. O sí existen, pero no se le da tanto hincapié a eso. Y le digo, por ejemplo, en los tiempos donde yo era estudiante de secundaria y primaria, yo tenía que irme a la Biblioteca Nacional Al Museo del Hombre también. o al Museo del Hombre. Sí. Pero la Biblioteca Nacional ya tenía que leer todo eso y Bueno, enfocarme en todo eso. no Y sé, todo no sé si eso, te acuerdas si tú también tenías que ir también a los seminarios. a, También. a todo eso, ya nada de eso existe. Sí. Entonces, no te explican la historia, tus antepasados. De hecho, se han hecho estudios sociales donde le han preguntado a estudiantes de ahora ciertas De preguntas términos. y no te saben contestar nada de historia. No te saben, por Claro. ejemplo, le pregunta quién fue el primer presidente de la República. No saben nada de eso. Lo que están es lleno de ansiedad, lleno de depresión, lleno de tantas cosas. ¿Por qué? Porque la tecnología, hermano. La inmediatez también con que se vive hoy en día también, quizá, partiendo de mi punto de vista, ha hecho que muchos se vean divorciados de los problemas que en verdad acontecen a nivel mundial, no solamente en el plano nacional. Pero es válido, es válido. ¿Algo más que abundar sobre ese tema en cuestión, Martín? Sí, yo entiendo que debemos tener mejores educadores y es como te estuve explicando anteriormente. Cuando un TikToker te gana más, cuando un desbucero diciendo toda la mala palabra del mundo, Ahora pasó ese, sí. ¿verdad? Cuando usan su palabra de doble sentido, cuando usan tantas cosas, tú lo ves por ahí ganando más que un profesional. ¿A qué va a incentivar a eso a la juventud? Hace lo mismo. Hacer lo mismo. Sí, claro. Entonces estamos con una juventud colapsada. Estamos con un sistema colapsado ahora mismo, Sí. donde solo la intervención de Dios puede cambiar todo eso. Es la esperanza. Es la esperanza, Dios es la esperanza. Mira, todos esos jóvenes de la iglesia, la gloria de Dios, tú lo ves que todos, la mayoría de jóvenes estudian medicina, la mayoría, pero en el mundo no es así. La iglesia debe estar llena de lo que en el mundo escasea. Entonces, la raíz de todo mal es el amor al dinero. No estamos educando a nuestros jóvenes, no estamos educando a la juventud. La juventud se está educando por las redes sociales. ¿Y qué es lo que hay en las redes sociales? Un algoritmo que te pone a ver lo que ellos quieran y te pone a entender lo que tú le pides que busque. lo que ellos quieran. Sí. Y tú abres una red social y ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que se enseña? ¿Y qué es lo que tú estás viendo día a día? Y tú eres lo que tú ves día a día. Si tú Tú eres lo que tú a diario estás escuchando. Exacto. No, y destacar con relación a la pregunta también, que esos cambios que se generaron en el pasado fueron significativos a tal punto que dieron al traste para que podamos vivir en la sociedad que vivimos en la actualidad. ¿Entiendes? Y es bueno que tú hagas énfasis en ese tipo de opiniones. Es decir,
Una sociedad donde aún podemos decir que tenemos libertad de expresión, todavía nos queda eso, pero hay que hacer cambios importantes todavía. Sí, yo entiendo que sí. Y gracias a Dios que no son como otros países, yo entiendo que este país todavía está bien porque hay libertad de expresión y hay libre culto. Sí. Hay países donde no hay libre culto. Claro, este claro. es uno de los países más creyentes que hay para la gloria de Dios. Por eso amo mi país. Aquí tú ves desde temprano personas regando tratados, una esquina con un megáfono, otra esquina allí. Y la única salvación para adultos, jóvenes, niños, es la palabra de Dios. Claro, tú no has oído una frase que dice que aquel que no tiene la oportunidad de conocer su historia está condenado a repetirla. Así es. Eso deja mucho que decir. Hermano, ¿cómo puede ser uno hacedor de la palabra de Dios asiduamente? Desde tu punto de vista. ¿Cómo puede ser uno hacedor de la palabra de Dios asiduamente? No puedes ser hacedor de algo que tú desconoces. Wow. De lo que tú desconoces no puedes ser hacedor, ¿verdad? Para tú ser hacedor de algo, debes ser conocedor de eso. Entonces, lo primero es conocer a Dios a través de su palabra. Y luego que tú conoces a Dios a través de su palabra, seguir cada una de sus ordenanzas y así puedes ser hacedor de su palabra. Y dice su palabra que no seamos tan solo oidores, sino hacedores, porque hay muchos oidores, hay muchos habladores, hay muchos habladores de la palabra. Hay muchos que oyen el mensaje, pero lo escuchan ahí y ya. Exactamente, sí, ahí lo habla la parábola del sembrador. Exacto, sí. Y hay muchos oidores, pero nada de hacedores. Hay gente que en un púlpito, mira, te dan un discurso, te dan un mensaje que tú dices, wow, sí. Pero ve a ver su fruto. Exactamente. No llevan fruto. Sí. Y por su fruto lo conoceréis. Quiero dar un testimonio de un muchachito que fue su padre a predicar a una iglesia. Sí. Y el niño, cuando el papá acabó de predicar, le dijo al pastor que si se podía llevar el púlpito a su casa. Sí. Y el pastor le dijo que no, que ese púlpito era de la iglesia, que para qué él se quería llevar eso a su casa, que eso es de la iglesia. Y él le dijo que por qué. Y cuando el niño le predicó, cuando el niño le explicó el por qué, le dijo que si su padre se comportara en su casa como estaba hablando en el púlpito, fuera una estrella de padre, que él quisiera que ese púlpito estuviera en su casa y que él siempre estuviera detrás del púlpito en la casa, para que en la casa también hablara así como hablaba en la iglesia. Wow. O sea que ese papá tenía doble identidad. Doble identidad. En la casa era una cosa y en la iglesia era otra. Wow. Y así hay muchos ahora mismo, no solamente la sociedad, el pueblo de Dios también. Hay mucho corrompido, pero el trigo y la cizaña, ¿verdad? Van a crecer juntos. Sí. Pero sus frutos son diferentes. Se parecen, pero claro, claro. No es lo mismo. Pasa lo mismo también con azúcar blanca y la sal. Se parecen, pero uno es sal. Sí. Y otro es azúcar. Y tienen diferentes funciones. Una sal y una. A simple vista tienen similitudes. Pero para tú darte cuenta de cuál una de otra, tienes que probarla. ¿Sí o sí? Amén, así mismo es. ¿Cómo combatir las artimañas del enemigo cuando, de algún modo directo o indirecto, ya sea utilizando a otras personas como canal idóneo, es decir, como instrumento por medio a ello, se procura esparcir en nuestros ánimos una semilla de duda, de fatiga, de estrés y de incertidumbre? ¿Cómo podemos combatir ese tipo de artimaña con ese tipo de gente que procuran siempre actuar en función de querer hacer daño? Tú sabes. ¿Cómo combatir eso? O usan a tercera persona como instrumento para que no te lo hagan ellos el daño, sino que te lo hagan ellos.
a través de ellos. No sé si me entiende. Sí, Usan a No. otra persona para que te hagan el daño, para que no se vean como que fueron ellos. sí. Y son situaciones que el Señor Y, permite. y eso pasa más cuando estamos caminando en el camino de Dios. Que Sí, es bueno aclarar esa parte. sí, es así, es exactamente así como tú dices. Más porque es que como Dios, No sé si pude entender la pregunta. sí, es que como Dios tiene sus instrumentos, así Satanás tiene sus instrumentos también para hacerle la vida difícil al creyente. Y a veces, no tanto son los inconversos, a veces los mismos cristianos, los mismos hermanos tuyos ahí contigo en la iglesia, también se dejan usar y te hacen la guerra. Wow. Sí, sí. Pero eso de duda, de todo eso lo vamos a hacer a través de estudio, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, que es que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Pero eso es a través de una comunión íntima con el Espíritu Santo, porque no todo el mundo es portador del Espíritu Santo. No todo el mundo posee el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en todo lugar. Claro. ¿Y cómo identificar cuando una persona tiene o no tiene ese don? Eso es, ¿Se puede identificar? Primeramente. sí, se identifica por los frutos. Ok, Eso ya, se ve. ya. El que es cristiano tú lo sabes. Pedro en una ocasión estaba en un grupo y le dijeron, mira, tú hablas como él. Tú te sientas como él. Tú no puedes negar al Señor Jesucristo. Porque tú tienes la seña, tú tienes la marca. Una vez tú creíste en el Señor Jesucristo, Él te sella. Y tú llevas los frutos del Espíritu. Y el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y como Estel también, valentía y humildad. Sí, esos son los frutos del Espíritu. Una persona que tiene a Dios, que tiene el Espíritu Santo, es lleno de servicio, es lleno de amor. Se le nota ese amor, se le nota ese servicio, no es contencioso. Al que te hace la guerra, Que ore por él, dice la palabra. Porque qué bien tiene amar a quien te ama. Ora por tus enemigos. A quien te maldice, bendícelo. A quien te desea mal, deséale bien. Y esa persona no la odie, ni le haga la guerra. ¿Por qué? Porque cada quien da lo que tiene. en su corazón. Y déjame darte otro testimonio. En una ocasión había una cristiana y había una inconversa vecina. O sea que los vecinos les gustan mucho a los cristianos muchas veces. ¿Por qué? Porque saben que no pueden pelear. Y si pelean y si le dicen algo, lo cuestionan. ¿Y eso qué es cristiano? Esa palabra la usan mucho. Sí, ¿Y eso sí. qué evangélico? Y esa vecina todos los días le ponía la basura al frente a la vecina. ¿Y usted sabe qué hacía la vecina? Cogía una manzanita, cogía un guineíto y se lo ponía al frente de la puerta de ella. Ella basura y ella fruta. Wow. Ella basura y ella alimento. Ella basura hasta que un día no aguantó y le preguntó, vecina, pero venga acá. Usted, ¿qué es lo que pasa? Porque yo le pongo la basura al frente de su casa cada día y usted lo que hace es que me pone fruta. Y la cristiana le contestó, es que cada quien da lo que tiene. Wow. Tú no me podrías dar $1.000.000 a mí si no lo tienes, ¿verdad? No. Cada quien da lo que tiene. Cada quien habla de lo que tiene. De la abundancia del corazón habla la boca. La lengua fue hecha para revelar lo que había en el corazón. Sí, yo una vez leí algo semejante, pero fue con alguien que daba como basura y esa persona que recibió esa basura se lo devolvió, pero con flores. Y la persona le dijo, ven acá, ¿por qué tú me das esto si yo lo que te estoy dando basura? Y él le respondió, porque al final cada quien da lo que tiene en su corazón. Es así. Sí. ¿Tú entiendes, Martín, que
el hecho de uno caminarse por los caminos de Dios es el motivo fundamental por lo cual uno se ve tan vulnerable a las pruebas y a los tantos desafíos y tentaciones que uno se ve en el día a día. Mira, las pruebas y O la sea, su nivel de vulnerabilidad se intensifica a tal punto que uno dice, pero ¿y qué es? Si estoy ahora en los caminos de Dios, ¿por qué me pasa eso a mí? sí, tienes razón. Cuando una persona llega a los caminos de Dios, inmediatamente comienza a llegar de todo. De todo comienzan a llegar pruebas, comienzan a llegar desafíos, comienzan a llegar de todo a tu vida, pero todo eso lo que hace, todas las pruebas, todas las dificultades, lo que han hecho es moldearme el carácter. Lo que han hecho es hacerme mejor esposo, mejor padre, mejor amigo, mejor hijo. Me ha pulido porque nosotros tenemos que ser probados como oro. ¿Y sabe con qué se prueba el oro? Con fuego. Y este Cristo, Para pulirlo y eso. Pedro dice que no nos sorprendéis del nivel de prueba que nos llegue, como si algo raro no estuviese aconteciendo. Y es que el enemigo de la justicia, el Señor permitiéndolo, ¿verdad? No anda buscando lo que son de él ya. El enemigo da una supuesta paz. No, yo estoy tranquilo, a mí no me pasa nada, a mí no. Conviértete para que tú veas. Conviértete. Acepta al Señor de corazón y trata de servirte para que tú veas. ¿Por qué? Porque si tú tienes ahí con una soga un perrito amarrado, tú no lo andas buscando, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque tú lo tienes ahí. Ahora que se te vaya como tú lo sales a buscar. Así mismito sale el enemigo a buscar los hombres y mujeres de Dios. Aquellos que se han guardado para Dios. Aquellos que han decidido la santidad y no la inmundicia. Aquellos que han decidido creerle a un Cristo vivo. Aquellos que han el pellejo en la tarbia. Aquellos que se han convertido de corazón. Dice la palabra de Dios que él anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Pero a quién? A los hombres de Dios y a las mujeres de Dios. Aquellos que Cristo ha sellado con su Espíritu Santo y él ve la marca de Cristo como odia a Cristo. Así odia al creyente y nosotros somos la más preciación creación de Dios. Usted y yo. Sí. Todo el Señor lo hizo con el aliento de su boca. Hágase la luz, se hizo. Hágase, se hizo. A nosotros no. A nosotros el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque él dijo, hagamos al hombre. Y hagámoslos como a su imagen y semejanza. Y el Señor cogió tierra, somos tierra. Sí. O sea, él mismo con sus propias manos nos diseñó. Y cuando usted coge esa imagen de Cristo, usted mire que el enemigo lo ve, es al mismo Dios, es a los mismos ángeles que quieren ver, que él ve y arremete ferozmente contra ellos. Pero como no puede, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. No puede porque, aunque usted no lo vea, muchos de nosotros hemos podido ver como ángeles, como el Señor Todopoderoso nos defiende del enemigo, sí. Aún nosotros durmiendo. Dice que no dormirá ni se adormecerá el que te guarda. Ya. Especialmente a los que escudriñan la palabra de Dios y la atesoran con tesón y desdén. Es que más se le persigue. Sí, porque es lo que te digo. Cuando comienzas a practicar y andar en santidad y andar sobre su palabra, cuando comienzas a escudriñar, dice la palabra de Dios que escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son la vida eterna. Dice el salmista David, lámpara a mi pie tu palabra y lumbreras mi camino. A mi camino. Sí. Entonces, que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y la palabra de Dios, en sentido general, es el manual de vida del hombre. Cuando usted compra una lavadora, trae un manual. Cuando usted compra un televisor, trae un manual. La Biblia, la palabra de Dios, es el manual de vida del ser humano. Así que usted y yo traemos un manual de vida y eso es la palabra de Dios, la Biblia. Amén, amén, amén. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo incentivar a un no creyente para que no desperdicie su tiempo? Ese tiempo
que Dios le ha regalado, un tiempo tan valioso que Dios le ha querido brindar en sus vidas, cómo incentivar a esas personas para que no lo malgasten con acciones absurdas, inicuas y carentes de un sentido útil y que no raya la base de un criterio lógico, como por ejemplo el hecho de querer injuriar, difamar, blasfemar a otras personas, en vez de aprovechar ese tiempo para mejorarse a sí mismo como persona y ejercer acciones meramente adecuadas que aporten positivamente a título personal y al pueblo de Dios, recordando, Martín, a Jesús como su Señor y Salvador. Sí, bien has dicho. El no servir a Dios y estar fuera de los caminos de Dios es malgastar tu tiempo. Yo malgasté 30 años de mi vida. 30. Y le doy gracias a Dios que nada más fueron 30. Porque hay gente que todavía tienen 80 y siguen en todas esas acciones que tú mencionaste. ¿Será ignorancia? ¿O simple sería? Ignorancia a la palabra de Dios. Okay. Ignorancia a los caminos de Dios. Porque todo el mundo quiere los beneficios del reino, más, pero no quiere lo que implica, lo que conlleva servir a Dios. Sí. Y es una lucha, dice la palabra de Dios que es una lucha entre la carne y el espíritu, y que ambos se interponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. La palabra de Dios establece claro que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Y que lo que es de la carne no puede agradar a Dios porque no se puede someter a la... No puede someterse a la... Ni tampoco puede. Al escrutinio que va enmarcado sobre la base de la voluntad de Dios. Amén. Hacer la voluntad de Dios. Y por eso viven una vida vacía. Una vida carente de propósito. Aquí no. Aquí hasta el dolor. Hasta las pruebas. Tiene un sentido. Hasta las dificultades. Tiene una razón, la escasez. Tiene una razón de por qué. De su por qué. Todo tiene un sentido, porque tú estás viviendo una vida caminando con Dios. Estás viviendo una vida con propósito. Pero ¿cuánta gente hay viviendo una vida sin propósito? Que tú le preguntas cuál es el propósito de tu vida y suben la cabeza para arriba que ni siquiera saben. Sí. Ni siquiera saben. El día a día. El día a día sin simplemente porque sí. Porque sí. Solamente existen. Sí, wow. Solamente están por existir. Bueno, usted no es uno más. Usted es un propósito de Dios. Y cuando usted le echa mano a ese propósito, entonces su vida cobra sentido. Su existencia cobra sentido. Claro. Su vida cambia, su entorno cambia, sus pensamientos cambian. Y su vida, cuando cambian sus pensamientos, su vida cambia. Usted tiene una transformación. Ya usted no es el mismo. Claro. El que está en Jesucristo, las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas todas nuevas. Dios hace un ser humano nuevo. Yo no soy ni la mitad de lo que Dios me ha dado para la gloria de Dios. Quizás no me ha dado muchas materiales, cosas materiales, y tampoco me interesan. Pero me ha dado mucha paz, me ha dado mucha sabiduría, me ha dado templanza, los frutos del Espíritu. Yo he disfrutado de ellos, he disfrutado de los beneficios del cielo, no de la tierra, que son más y son muchos. Pero Martín, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Dicen por ahí. Amén. Hablo en sentido no solamente material, sino a nivel general. Mira, y ya hablando de rico, dice el Señor en su palabra que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Eso está bien profundo, porque mucha gente confunde eso, el ojo de la aguja. Mira. Igual también con el tema de la mejilla, de que da otra mejilla, si te dan un bofetón. Sí. Mira, te confunden eso y malinterpretan ese tipo de parábolas. Malinterpretan ese tipo de parábolas. Tú tienes mucha razón. Mira, el ojo de una aguja son una puerta que habían en Jerusalén, que eran así como el ojo de una aguja. Bien estrecha. Bien estrecha. ¿Por qué?
porque a causa de los enemigos había que cerrar el pueblo y dejaban tan solo una puertecita para cuando aquellos hombres llegaban en los camellos con toda carga, ¿verdad? De trabajar, llegaban muchas veces de noche. ¿Qué pasa? Había que entrar por el ojo de la aguja, por la puerta estrecha, por esa puertecita que era estrecha. ¿Qué pasa? Que el camello, al tener una totuma, ¿tú sabes cómo era que tenían que entrar? De rodillas. Wow. Así va a entrar un rico del reino de los cielos, de rodillas. ¿Sabe qué? Toda la carga que tenían, todo lo que ellos traían, ¿tú sabes qué había que hacer? Tenían que quitárselo. Y el camello, para poder entrar, era sin ninguno de esas cosas que tenía. Era limpiecito. Ya. Pero Sin ninguna carga de lo que ellos traían. Eso tenían que dejarlo afuera y entrarlo después. ya. Entonces, para poder entrar, era sin carga, era de rodillas, sin carga y haciendo de tipo de corazones. haciendo muchos malabares Sí. Para poder pasar. para poder entrar por la puerta, Sí, para poder tener acceso. para poder tener acceso al pueblo. Wow. Y dice la palabra de Dios que estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la salvación. Sí. Y poco, Angosto es que es ancho. Sí. no, angosto no es ancho, no. La puerta es estrecha. Angosto es que tiene con muchas dificultades Ah, ok, perdón. y Válida. que tiene mucho tropiezo. Repite de nuevo esa. Que la puerta es estrechita y que el camino es angosto. Sí. ¿Para quiénes? Para aquellos que anden en el camino de Dios, La puerta se hace. la puerta es estrecha y angosto es el camino. Ok. La puerta que conlleva la salvación. Ujú. Eso dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 13. Lo que buscan el camino es angosto. Y estrecha la puerta. O sea, que el camino es ancho. Ok, eso fue lo que quise decir. Sin temor a equivocación alguna. Si lo hago, Martín, pues tú me corriges por dicha equivocación. Con la salvedad de que el hecho de equivocarse también es del ser humano como tal. Si ánimo de justificar la equivocación en cuestión, quiero hacerte esta pregunta. Yo siento que la naturaleza del ser humano, en cierto modo, cuando suele hacer las mismas cosas de manera muy consecutiva, pues tiende a caer en un desgaste físico y también emocional. Quizás no consensuado, pero le pasa. Lo digo, Martín, por una cuestión de rutina. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, el ser humano no fue hecho para algo rutinario. Y menos una rutina sin propósito y sin dirección. O sea, porque hago todo lo mismo, te fatiga, te cansa. Por ejemplo, nosotros somos tan poco rutinarios que tú puedes comer la mejor comida todos los días. Y al día siguiente tú dices, ya, hoy no me dé camarones, dame huevo. ¿Por qué? Porque el ser humano no fue hecho para vivir en rutina. Hay alguien que dijo, no recuerdo bien quién fue que lo dijo, pero dijo lo siguiente, que si tú quieres obtener resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Sí, porque el que hace siempre lo mismo va a tener los mismos resultados. Sí. Pero si tú cambias y haces un cambio para bien, tú quieres ver, estás haciendo lo mismo, todos los días vas y te emborrachas, todos los días vas a los drogaditos, fuman droga, todos los días tú haces lo mismo, haz un cambio en tu vida y busca de Dios. Un cambio positivo. Busca de Dios y tú verás cómo tu vida va a ser diferente, cómo vas a tener diferentes cambios, cómo la vida te va a cambiar de la noche a la mañana. No te vamos a decir que es un camino fácil. Ya dijimos que angosto es el camino y que estrecha es la puerta. Vienen pruebas, vienen dificultades, vienen tentaciones. Pero con Dios y con discernimiento, ¿verdad? Sí. Y con estudio de la palabra de Dios, todo eso pasa a un segundo plano. Claro. Todo eso va a ser pasajero.
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Claro. Ya tú vas a tener deseo de comer distinto, de caminar distinto, vas a tener otro gusto. Todo en tu vida va a ser cambiado. Diferente, Tú vas a diferente. ser una persona transformada. Yo, al igual que tú, dudaba, no creía en esa transformación. Yo le decía a Dios, Señor, tú sabes que esto no lo voy a poder dejar. Y lo primero que yo le decía a él que no voy a poder dejar fue lo primero que él me quitó. Sí. De lo que yo dudaba de él, no, esto yo no lo puedo dejar. Fue lo primero que se fue. Wow. A su nombre sea la gloria. Y de ahí para allá, yo dije, no, pero verdaderamente que tú eres un Dios, que tú eres un Dios de proeza, un Dios de transformación. Y todas esas pruebas, todas esas dificultades, todo eso, viene para que tú te conozcas a ti mismo. No para él conocerte, porque él te conoce más que a ti mismo. De antemano. Viene para que te conozca tú, para que tú sepas de lo que tú eres capaz, para que tú sepas para qué tú das, para que tú saques fuerza de donde no Te hay empodere y actúe. y actúes. Claro. Y todo eso no es más que para refinarte, no es para muerte nada de eso, sino para vida. El Señor, a través de toda esa prueba, aunque tú lo veas difícil, es lo que te está bendiciendo, lo que te está transformando, lo que está quitando todo ese desecho, sacando toda esa basura y depositando de Él en ti. ¿Por qué? Porque para Él, para el Señor poder depositar de Él, tú debes sacar todo lo que no es todo lo que Claro, no es de claro. Él de ti. Debe vaciarte de una cosa para llenarte de otra. Desde luego. A su nombre sea la gloria. Dice, para el Señor, nosotros somos como un diamante en bruto, listo para ser pulido, pero a su atinada consideración, no a la voluntad ni al criterio de uno mismo, sino es a la voluntad de Él. ¿Verdad, Martín? Amén, así mismo Sí. es. Es que Él sabe. No, y destacar, Martín, perdóname, destacar también que es bueno que ellos entiendan que no es un cambio por decir un cambio, sino un cambio que si lo vas a hacer, que sea un cambio positivo, porque hay cambios negativos. Tú no puedes estar de Guatemala a ponerte de Guatapeor, de ser una persona negativa, mala, a ponerte una persona indeseable. ¿Entiendes? Exactamente. Estamos haciendo énfasis, estamos haciendo hincapié de hacer un cambio radical, pero para bien. Valga la aclaración. Amén. Sí, mira, le decía yo a un hermano que todo tiene su ventaja y todo tiene su desventaja. Todo tiene su alta y todo tiene su baja. Sí. Todo tiene su ventaja y su desventaja. Pero en los caminos de Dios no. En los caminos de Dios todo es ventaja. Aún por lo que tú estás pasando, aún por lo mal que tú pasas, todo es de provecho. Aquí nada sobra, aquí nada te pasó porque sí. No, sino que todo pasa con un propósito. Todo tiene un porqué. Y si tú logras establecer una intimidad con Dios, Él te dice por qué esto. Y cada proceso de cada persona es diferente, porque Dios sabe en el área que tú necesitas trabajarte, Claro. el área que tú necesitas ser pulido. Hay gente que tiene vicio que necesita ser pulido en esa área de los vicios. Hay gente con odio, hay gente con falta de perdón, hay gente con ego, hay gente con orgullo. Familias. Hay Sí. todo eso que necesita trabajar esa área. El Señor en ti, y por eso que llegan a veces tantas cosas. Claro, claro, es válido, es válido. ¿Tú consideras que las personas no deciden el futuro que desean tener, sino más bien ellos deciden qué tipo de hábitos van a adoptar y en función a esos hábitos es que eligen qué futuro merecen? Mira, el futuro, En función a esos hábitos ellos deciden qué futuro merecen. el futuro es, Incierto. no es incierto. El futuro tú lo creas a través de tus hábitos. Esa es la pregunta. Porque, por ejemplo, ¿cuál tú crees que puede ser el posible futuro de un narcotraficante? La cárcel o la muerte. La cárcel o la muerte. Pero ¿cuál puede ser el futuro de una persona
que estudia, que trabaja y que tiene buenos hábitos, que se levanta temprano, ¿verdad? Pero el futuro en sí, uno no está en mejor futuro que la mano de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que trabajan, que tienen buenos hábitos, que tienen, y lo sorprende la muerte. Y uno pensó, oye, pero era de una persona de un brillante futuro, pero la muerte intercedió y lo mató. Y hay personas que viven 100 años y tienen malos hábitos, tienen malas costumbres, son ladrones, son ávaros, son de todo. Y a que, Así que son cosas que están solo, el futuro está solamente en la potestad de Dios. Pero, según nuestro criterio, según nuestro hábito, así puede ser que llegue a ser nuestro futuro. uno crea su propio futuro en base a las acciones. En base a las acciones. Si son acciones positivas, tu futuro positivo. Si son acciones negativas, Claro. pues entonces van a tener resultados negativos. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrara, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Claro. El que siembra para corrupción, eso va a cosechar corrupción. Ahora, el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Hay una cita bíblica, no sé, tú me puedes ayudar con eso, que dice como que induce al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así mismo dice la palabra de Dios. Sí. Que induzcamos al niño en los caminos y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por la prueba que lleguen. Si yo no hubiera conocido a Dios a los 30, lo hubiera conocido Mucho antes. a los 7 o a los 8. Hubiera sido otra que yo cantaría. Pero como te dije, perdí 30 años. Pero quizá tuvo que pasar así para que tú hoy seas quien tú eres hoy en día. Sí, porque Todo tiene un porqué al todo final. tiene un porqué y todo tiene un propósito. Pero me hubiese gustado. Quizá si hubiese hecho antes, quizás no lo hubiese valorado como tú lo valoras hoy en día. Sí, porque es que Dios Él conoce los corazones y Él sabe por qué. Sí. Porque sí, en realidad permite cada cosa. Y sí, a veces digo, lo cuestiono con eso, pero a veces digo, pero hay quienes nacieron en el Evangelio Sí. y lo tienen por nada, no lo valoran. Sí. Llegaron desde chiquitos y hoy en día no están en el camino, y yo llegué grande y estoy en el camino. También eso hago énfasis en eso y le doy gracias a Dios que me ha permitido estar en sus caminos. Claro. Ahora bien, esta pregunta va muy en consonancia con la anterior. Si el pensamiento que tú albergas en tu mente condiciona tu acción o una acción que tú quieras hacer y la acción que hagas determina en cierto modo tu comportamiento como tal, y ese comportamiento, Martín, continuo, ocasiona a su vez en ti un hábito, y dicho hábito forma en tu personalidad un carácter ya bien definido, es decir, la manera en cómo tú piensas y cómo actúas. En definitiva, el carácter es eso que marcará tu destino, ya sea destino promisorio o no. Mi pregunta es la siguiente: para los creyentes en Dios como tú y como yo también, su destino no estará relacionado en cierta parte con el factor suerte, como algo adicional al tema de la fe en Dios, por aquello de que muchos serán los llamados y pocos serán los escogidos. Saludo al equipo del Licey y de las Águilas. Dale. Así es. Mira, nosotros somos lo que pensamos. Y de hecho, las principales enfermedades se quedan primero en la mente. Por ejemplo, a mí, cuando Dios sanó mi corazón, así también sanó mis enfermedades físicas. Porque una gente que esté lleno de rencor, que esté lleno... Física y emocionales. Física y emocionales, que esté lleno de rencor, que esté lleno de orgullo, que esté lleno de ego, que esté lleno de avaricia, que esté lleno de hurto, que esté lleno de robo, que esté lleno de tantas cosas. Así mismo va a ser su accionar, porque ese es su pensamiento. Y su pensamiento lo que está maquinando, lo que va es de continuo al mal siempre. Siempre está pensando lo malo, su accionar es malo. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son malos.
Y eso se te crea un hábito. Hay personas que su accionar de ellos es una ventaja hacia ti. Su accionar de ellos es siempre, si entran en una empresa, tienen maquinaciones malas, lo que están pensando en robar en esa empresa. O deducir al compañero O o a denunciar, la compañera. o denunciar a la compañera o al compañero siempre. No, no denunciar, deslucir. Sí, deslucir. Sí. Siempre llegan y quieren aliarse con el jefe. Así, y hay personas que donde quiera que están, lo que Atropellan. es hacer daño. ¿Por qué? Porque esos son sus pensamientos, pero cuando usted tiene pensamiento bueno, lo suyo es servir a los demás. Lo suyo es una palabra de edificación, lo suyo es una palabra que lo levante. Pero aquellas personas que son murmuradoras, que donde quiera que están, lo que llevan es un chisme, lo que llevan es contienda. Lleva y trae. Sí. Lo que llevan es, ¿tú sabes qué es lo que llevan? Lo que llevan es división. Vecina, pero usted no sabe que es el vecino. Sí. Y lo que llevan es división, lo que llevan es contienda, lo que llevan es problema. ¿Por qué? Porque su mente y sus hábitos. Arraiga eso, arraiga eso. Hay gente que tiene el hábito de hablar mentira. Todo lo que ellos te dicen es mentira. Nada tú lo puedes creer. Sí. Y ya eso se te vuelve un hábito. Ya eso se te vuelve algo que tú lo normalizas, pero no es normal. Y se convierte en parte de tu naturaleza como tal. Sí, hay gente que se creen superior a los demás y siempre quieren estar humillando al otro. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de superioridad. Que en una escala de 1 al 10, Jesús es el 10, ellos creen que son el 11. Ellos creen que están por encima de Jesús. Sí. Jesús comía con los ladrones y se juntaba con la prostituta. Ellos no. Ellos son más santos que Jesús. Sí. Y están por encima de Jesús. Y ahora mismo hay mucho así, mucha religiosidad, se podría decir, mucha gente que se cree más que Dios. No, yo no me junto con este porque tiene tatuaje. No, yo no me junto con este porque tiene arete. No, yo no me junto. El Señor se juntaba con todo el mundo. Claro. No tiene ese prejuicio. Con ladrones, con prostitutas, con quien sea. De hecho, Él fue crucificado en medio de 2 ladrones. Sí. ¿Para qué? Para hacerle entender a ellos que Él está en medio de esa multitud que se pierde. Él está ahí. Claro. Entonces, de acuerdo a nuestro hábito, será nuestro diario vivir. Claro. Y nuestro comportamiento. Ok. Es válido. ¿Por qué tú entiendes que seguir a Dios es el mejor camino que un ser humano puede transitar en su proyecto de vida? Entendemos lo de la vida eterna y en el después del juicio final. Pero, Martín, ¿por qué seguir el camino de Dios en el presente? O sea, no es que tú abundes en cosas que tú ya has dicho, pero en sí, ¿por qué tú entiendes que seguir el camino de Dios en el presente es la mejor opción que un ser humano puede optar? Sí, mira, y como ya he dicho anteriormente, porque Dios da propósito cuando no hay sentido. Paz Repite eso. Dios da propósito cuando no hay sentido. Mi vida era sin sentido. Pero no, ahora vive una vida con propósito. Yo soy un propósito de Dios. Antes no, antes la vida era sin sentido. vagaba en el mismo ciclo, girando Girando en el mismo círculo, que Sí. tú no sabías para dónde un ir. círculo vicioso. Sí. Paz en medio del caos. La gente dice, hay un dicho por ahí que después de la tormenta llega la paz. No. Tú eras el punto de la conferencia, la circunferencia. Ajá. Dios da paz en medio de la... después de la tormenta llega la paz. Aquí no. Aquí Dios te da paz en medio de la tormenta. Mira, en una ocasión leí en un tratado y cuando vi, había unos pintores que le habían dicho que en un cuadro definieran la paz en pintura los artistas. Bueno, comenzaron los artistas. Hubo uno que dibujó un campo.
¿qué más que eso, la paz? O sea, que los campos es tranquilo, Sí. mucha paz. Hubo otro que dibujó un parque. Bueno, un parque, sí. Hubo otro que dibujó un océano y había una gente en un barquito en medio de la nada. ¿Qué paz se ve ahí, verdad? Pero luego dibujó un pajarito en un bosque donde había una tormenta grande y todos los palos estaban, había una tormenta terrible, había mucho viento, todos los palos estaban tirados por donde quiera y el pajarito, ¿tú sabes dónde estaba? En una ramita tranquilito como si nada había pasado. Wow. Ese ganó, porque esa es la verdadera paz. Eso Paz no es cuando, paz no es cuando, Ajá. cuando todo está tranquilo. Paz es cuando todo está cuesta abajo Sí. y tú estás como que nada ha pasado. Pasado. Él reflejaba Esa es eso. la paz que Dios da. Dice, la paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Mi paz os dejo, la Sí. paz es de Dios. En el mundo no hay paz. Ni quien note en Dios, no hay paz para el impío, dice la palabra de Dios. Ok, estamos casi culminando, hermano mío. Ahora bien, en esta etapa de tu vida en la que te encuentras, dinos en qué coyuntura circunstancial de la vida tú has visto la mano de Dios obrar a tu favor. En resumida cuenta, ¿dónde tú has visto manifestarse la mano de Dios en ti? Mira, en los momentos donde yo creo que no hay salida, me he visto así. Y eso ha hecho aumentar mi fe, porque he visto la mano de Dios obrando cuando la lógica se acabó, cuando humanamente no hay nada que hacer. Entonces ahí llega la mano de Dios A manifestarse. y intercede. Cuando ya no hay solución, aquella persona, no ha sido mi caso, por aquella persona que el médico dice, no, llévense lo que se murió. Pero como es en mi vida, cuando se han cerrado puertas que yo pienso que ya no se van a abrir jamás, se cerró esa, pero él abre otra por otro lado. Y si te cuento muchísimas circunstancias más y muchísimos testimonios más en los cuales yo he podido ver la mano de Dios obrando grandemente en enfermedades, como te dije, que yo no iba al médico porque dije no, y después que me convertí, que sentí ese alivio, que solté, que perdoné, que solté toda carga, que solté todo eso. Cuando me sentí libre fui al médico y me hice 26 análisis y no salí con nada. Dije yo, ahora sí, porque ahora en verdad me siento sano. Wow, Para la gloria de Dios. hace mucho de eso. Sí, hace mucho ya, fue al principio cuando yo me convertí, pero Ya. siempre al principio uno tiene mucha duda, uno llega con tantas Sí. cosas, pero luego ya de Gente que arrogante. luego Sí. ya de que uno se afirme que Dios va trabajando en nuestra vida y que uno ve la mano de él obrando en tantas cosas, como ya te he dicho, en puertas que se cerraron, gente que se fueron, tanta gente que dijo que no, gente que dio la espalda, pero Dios siempre se mantuvo ahí. Y hasta el día de hoy he estado ahí. Y esas cosas, cuando uno ve el obrar de él día a día en su vida, uno se afirma más y eso incrementa nuestra fe en Dios. Ya, gente que tú jamás pensaste que te iban a dar la espalda. Gente Jamás. que eran tuyos. Ahí Mira, en ese momento, ahí te dieron la espalda. como Dios sabía que yo le quería servir de verdad, que yo quería ser un Corazón. siervo de él, que Sí. yo, porque Dios conoce tu corazón, Sí. Dios mandó gente hasta fuera del país. Primo mío que cuando me llamaban, mira, yo brincaba de esa cama porque yo sabía que era, Sí, me lo quitó. Gente Ya. que, enemigos míos, que, sí, y sí. además de eso también gente que yo ya no me podía juntar con ellos porque teníamos ya diferentes gustos, Sí. ah, Tenían discrepancia hasta de gustos. hasta de gustos, de conversación, ya no hablábamos lo mismo, No eran los mismos ya temas. no pensábamos igual, Sí, sí. ya no comíamos lo mismo, Exacto. ya no nos vestíamos iguales. Sí. No es que tú eras mejor o peor. Es que ya no tenían, Es que éramos diferentes. tenían un norte diferente Una visión diferente. de la vida, sí. No nos poníamos de acuerdo en nada. Sí. Y tuve que alejarme ya de esa persona, no porque sean peores que yo, no, sino porque ya éramos diferentes. Cristo me había Con el dolor de transformado. tu alma tuviste que alejarte de esa persona. Tuve que alejarme, sí. Ya. Muchas personas. Y ellos también se alejaron. Bueno, llamo a fulano y ya no toma. ¿Para qué va a estar aquí en el grupo? Wow. Porque tú eras importante en ese momento cuando tú podías acompañarlo a beber.
Sí, Sí, y el Señor te enseña sí, de sí, sí. todo, el Señor te enseña finanzas, te enseña gastronomía, te enseña derecho, te enseña, es el maestro, lo llaman el maestro, Por excelencia. por excelencia, entonces te enseña de todo, entonces ya tú, como te digo, no comes lo mismo, tus finanzas no son lo mismo. Sí. Allá llegó uno borracho a mi negocio y le dije, mira, tú sabes lo que hace la bebida te destruye El hígado. la economía, Sí. la salud, la familia. Si yo le mencioné 10 cosas 10 cosas le dije, todavía faltan más por mencionarte. Y nada más decía que era verdad. Pero son gente que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Son gente que, Están presos aunque quieran, de su ignorancia. porque yo, aunque quería dejar ciertas cosas, yo quería, pero no podía. Dice que el pecado está en aquel que sabe lo que es bueno, no lo hace. Y no lo hace. Pero yo no sabía que era bueno hasta que probé a Cristo. Amén, Así amén, que amén. te invito a ti también que estás ahí, A eso iba. que pruebes a Cristo, que en él hay salvación y hay vida eterna. Búscale, En él hay gozo, en él hay paz, búscale. en él hay de todo. Todo va a cambiar a tu alrededor, tus amigos van a cambiar, tu familia va a cambiar contigo. Martín, quiero agradecerte una vez más la oportunidad que me has brindado de hacer esta alteración con la finalidad de hacer que las personas que ven este contenido no solamente les guste, sino también que lo pongan en práctica las cosas que emitimos aquí. Amén. Y nada, si me permite, podemos culminar con una oración por ti, Amén. por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. Mira que yo no soy nada, Señor, soy un siervo inútil, Padre Santo. Si a alguno de los que están ahí le llegó una palabra que le sea de edificación, Señor, que germine en él, Padre Santo. Señor Dios Todopoderoso, y que aquella persona, Señor, que tanto te necesitan, aquella persona que están en depresión ahora, aquella persona que tiene un espíritu de suicidio detrás de ellos, Señor, que puedan escuchar esta palabra y que entiendan que en ti siempre hay una solución para todo, en ti siempre hay una puerta abierta, en ti siempre, Señor, cuando ya el ser humano cree que todo ha terminado, entonces en ti hay un nuevo comienzo, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que ve este video, Padre Santo. Señor, glorifícate en cada vida, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, obra de una manera especial y poderosa. Sigue trabajando, Señor, en mi hermano Richard Nin, que él pueda seguir haciendo contenido de calidad para ti, para tu gloria, para tu honra, Señor. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendice a su familia, mi familia, la familia de cada uno de los que va a ver, Señor, este contenido. En el nombre de Jesús, permite, Señor, que llegue a la persona que lo necesita, Padre Santo, que lo aprecie. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, Padre amado. Glorifícate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Hermano, un millón de gracias por la oportunidad y espero que Dios te siga bendiciendo enormemente, a ti y a cada miembro de la familia que tú representas dignamente. Y me honra el hecho de ser amigo tuyo, de tener tu amistad. De verdad que sí. Y las puertas de mi casa también están abiertas para ti cuando tú gustes. Amén. Estamos a la orden. Somos un servidor de Dios. Somos muchachitos demandados. A lo que Él nos mande, lo que Él nos diga, pues eso hacemos. Y estamos a la orden. Suscríbanse al canal, denle a la campanita, apoyen este tipo de contenido que edifican y dejan cosas positivas. Cuídense mucho, un placer inmenso. Y hasta un próximo video. Bye. A boy with class at your side. Bye.